Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Los seres humanos hemos escrito nuestra historia, basados en nuestro deseo de poder, ya sea para adquirirlo o para mantenerlo. Pero ¿y si descubriéramos que al final de esa búsqueda no está la gloria que nos prometieron, sino una espera infinita por el próximo sábado de ofertas, que se repite semana tras semana? Albert Camus diría que esta búsqueda es absurda, y alguien que seguramente coincidiría con él es Saitama, el protagonista de One Punch Man. Él es una representación de la crisis existencial moderna, un individuo que ha alcanzado su meta más anhelada, convertirse en el héroe más poderoso de todos, pero que al lograrlo, descubre el sinsentido que hay detrás de todo esto. Pero, ¿qué es una crisis existencial? Estoy seguro de que conoces el término, y puede que lo hayas usado para describir algún momento de tu vida en el que te has sentido perdido, como en la universidad cuando te diste cuenta de que elegiste la carrera equivocada, o como cuando descubriste que ChatGPT en realidad no era tu amigo, sino un montón de algoritmos que aprendieron a responder a tus necesidades individuales. Y aunque estos eventos pueden disparar una crisis existencial, lo que abarca el término es más extenso. Una crisis existencial es un periodo en el que una persona se sumerge en una profunda reflexión y se enfrenta a preguntas sobre el propósito de su vida y su identidad. Puede surgir en momentos de transición, como cambios de vida o pérdidas importantes, o como cuando uno se cuestiona las creencias que ha guiado su vida. Antes de ser un héroe, Saitama era un hombre común, desempleado, derrotado por la rutina y el tedio. Pero cuando enfrenta al hombre cangrejo y salva la vida de ese niño, experimenta algo que Viktor Frankl describiría como el despertar de la voluntad de sentido. Un momento en el que una persona se ve llamada por una tarea que le da valor a su vida. El psiquiatra austriaco postulaba que nuestras vidas no se mueven únicamente en la búsqueda del placer o del poder, sino de algo más profundo, en sentir que hay un propósito en lo que hacemos, que le dará impacto a nuestros actos. Saitama encuentra sentido en ese momento, y por primera vez su vida tiene dirección: entrenar, proteger y servir, hacerse más fuerte para convertirse en un héroe. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida ya no nos demanda algo? Para Viktor Frankl esto no ocurriría, ya que la vida humana está llena de dificultades que siempre nos van a desafiar. Pero Saitama vive fuera de ese espectro. Ha trascendido toda exigencia, y con ello ha perdido el vínculo que lo mantenía conectado con su vulnerabilidad. Él mismo reflexiona sobre sí mismo diciendo que cada día siente menos, que siente que ha sacrificado parte de su humanidad al haber adquirido este poder desmedido. Y en realidad es justo así como se siente una crisis existencial. No hay tristeza, no hay confusión. Sencillamente, no hay nada. La lucha, el miedo, la frustración, el ímpetu son parte de las vivencias que caracterizan a nuestra especie. Y perder el contacto con esas experiencias es perder el contacto con parte de nuestra humanidad. One Punch Man es la historia de Saitama enfrentándose al vacío del poder absoluto. Pero esta no es solo su historia, sino la de todos los personajes que lo rodean, y que a diferencia de él, luchan, se cansan, ganan y pierden, una y otra vez. Todo para ser opacados por el golpe más leve de Saitama. Y este es el momento donde de verdad comienza la historia de One Punch Man. En un mundo lleno de imponentes superhéroes y monstruos con poderes devastadores, todo tu esfuerzo y tus nobles propósitos pueden ser borrados por un golpe accidental e indiferente del destino. El absurdo, según Camus, es la tensión que surge entre la necesidad del ser humano de encontrar sentido en la vida y la indiferencia del universo ante esa búsqueda. Es decir, una cosa es lo que tú buscas en el mundo y otra muy diferente es lo que vas a recibir de él.
que muchas veces puede llegar a ser decepcionante. Al inicio de la serie, podemos ver a Saitama enfrentarse a supervillanos poderosos, que él erradica de un solo golpe. Pero además de eso, todos estos villanos tienen algo que Saitama perdió hace tiempo: una motivación. Vaccine Man cree que debe purgar a la humanidad por todo el daño que ha provocado la Tierra. El Dr. Genus desea trascender los límites humanos a través de la evolución artificial. El Coloso y su hermano desean alcanzar el poder absoluto. Todos ellos creen que tienen un propósito elevado, una narrativa que da sentido a su existencia. Y cada vez que Saitama derrota a un enemigo con un solo golpe, no solo derrumba al enemigo, sino también la ilusión de significado que sostenía su causa. Toda su fe, su propósito, sus años de trabajo, se desvanecen en un instante. Saitama ya no es solamente un personaje que vive en el absurdo del poder infinito. Ahora él porta ese absurdo a donde quiera que vaya, haciéndole ver a sus rivales lo insignificantes que son en realidad. Lo más trágico es que ni siquiera lo hace a propósito. Él no es capaz de explicar el origen de su poder. Solo siguió una rutina de ejercicios que lo dejó calvo y lo hizo infinitamente poderoso. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué se quedó calvo? ¿Eso qué tiene que ver con el ejercicio? Y uno recibe como respuesta del universo un majestuoso, sublime e imponente XD. Pero esto sería muy aburrido si solo vemos a Saitama ser increíblemente poderoso. Necesitamos que alguien se tome en serio esta serie de eventos absurdos. Pues toma, los robots nunca fallan. Genos, al principio de la serie, encarna la voluntad de sentido de la que Viktor Frank hablaba. Es ese personaje que aún cree que la vida tiene dirección, que la fuerza, el sacrificio y el entrenamiento lo llevarán a un propósito superior. Después de presenciar de primera mano el poder de Saitama, decide convertirse en su pupilo para desentrañar el secreto de su poder y volverse más poderoso bajo su instrucción. Está convencido de que Saitama debe ser un ser excepcional, lo que lo lleva a proyectar su ideal de sentido en él. Genos no puede concebir que algo tan poderoso exista sin una razón profunda, así que se inventa una. Cree que Saitama es un sabio, un iluminado, alguien que ha trascendido el sufrimiento. Sobreinterpreta cada acto de su parte y le da una importancia desmesurada a cada una de las supuestas enseñanzas que le da. En este mundo, Genos encarna al individuo que busca atribuirle un sentido profundo al absurdo. Cuando el universo no tiene sentido, el ser humano se lo inventa. Pero Saitama es la prueba de que la vida no siempre tiene una explicación. La serie es una parodia que se burla de los clichés de superhéroes, como la de la búsqueda de un propósito elevado. Por eso poner un personaje como Genos al lado de Saitama resulta tan cómico y tan efectivo. Mientras uno se mueve por un pasado melodramático, característico de los héroes tipo Zack Snyder, el otro acaba con la pelea de un golpe para llegar a tiempo al supermercado y no perderse las ofertas del sábado. Y lo hace con una facilidad que es casi un insulto al ideal de sacrificio y esfuerzo. Pero One Punch Man no solo critica a los superhéroes, también los reivindica. Suena raro, pero sí. La serie respeta mucho la figura del héroe, y por eso usa la comedia para exponer sus fallas, porque al cuestionarlo y ridiculizarlo, también nos obliga a plantearnos: si nada de esto te hace ser un héroe, entonces, ¿qué significa ser un héroe? What happened to the American dream? What happened to the American dream? It came true. You're looking at it. Tradicionalmente, el héroe era una figura trascendente, una fuerza que emergía del caos para restaurar el orden, movido por ideales como la justicia, el sacrificio o el amor. Pero en One Punch Man, el héroe ya no pertenece al reino del mito, ahora forma parte de una estructura burocrática, donde el heroísmo se registra, se califica y se evalúa. Después de que Saitama se diera cuenta de que nadie lo reconocía pese a sus hazañas, Genos le sugiere registrarse en la Asociación de Héroes, el organismo que financia y regula a todos los superhéroes de este mundo, de la misma manera en que les da visibilidad al reconocerlos como héroes certificados. Fue fundada con el propósito de apoyar la labor de los héroes para que ésta dejara de ser una actividad clandestina y se le diera el prestigio que merecía. Y aunque pudiera verse como una herramienta para mejorar sus vidas, eventualmente solo expondrá las fallas en los sistemas que intentan medir algo tan abstracto como el heroísmo. Desde la perspectiva sociológica, esto encaja con lo que Max Weber llamó la racionalización del mundo moderno. Weber decía que la modernidad transforma todo, incluso los valores y la moral, en sistemas medibles, funcionales y burocráticos. Es decir, que desde hace varios años pareciera que tenemos la necesidad de hacer que todo encaje en una tabla de Excel. No nos basta con saber que un héroe es poderoso. Queremos poder medirlo, compararlo y clasificarlo.
Queremos que una tabla nos explique los sistemas de poder de Kimetsu no Yaiba, porque ¿cómo es posible que la quinta luna superior haya dado menos pelea que la sexta? Vaya batalla de mierda. La excusa de que lo hizo un hechicero ya no nos sirve. Queremos estructuras y números que midan la eficacia de estos eventos y sean capaces de explicarlos. Datos como la clasificación de rangos pretende darle orden y estructura a la organización de los héroes, pero al final acaba dividiéndolos. Así, los héroes de rango bajo, que dedican su vida a proteger personas, son tratados como insignificantes, mientras que otros más populares como Amai Mask tienen el estatus de celebridades. El héroe ya no lo es por convicción propia, porque ahora es su empleo. Ahora el heroísmo no se mide por intención, sino por rendimiento. Y en realidad One Punch Man no es la única serie o película que ha hablado de cómo los superhéroes han sido reducidos a peones burocráticos. En My Hero Academia, los héroes se educan en una escuela, reciben calificaciones y licencias. Ser un héroe ya no es un ideal, sino una carrera. En The Boys, el heroísmo se convierte en producto mediático y propaganda corporativa. En To Be Hero X, el poder de los superhéroes depende de su reconocimiento y su prestigio público, los cuales son mediados por agencias de talentos. En Capitán América Civil War, la ONU busca controlar a los superhéroes mediante acuerdos internacionales. Pareciera que poco a poco hemos aceptado que hasta los superhéroes acabarán siendo absorbidos por un sistema críptico y burocrático. Saitama, al tratarse de un individuo que no se toma en serio la fama o el estatus, tampoco va a ser capaz de encajar en este sistema. A pesar de que su rendimiento físico durante el examen fue excelente, reprueba el examen teórico y es colocado en la clase C, el rango más bajo de los superhéroes. Paradójicamente, el hombre más fuerte y genuinamente heroico del planeta es tratado como un donadie dentro de un sistema que supuestamente honra a los superhéroes. Y el problema de crear sistemas tan rígidos es que eventualmente se volverán en nuestra contra, y serán ellos quienes ejerzan control sobre nosotros. Esos números y gráficas que inventamos para mantener el orden se convertirán en nuestro juicio de valor. Nos mediremos con ellos y definiremos nuestra valía en base a sus datos. Y nos guste o no, nuestra psique y nuestra manera de comprender el mundo se moldea en gran parte por nuestro entorno social y los sistemas que lo constituyen. ¿Quién te enseñó que vales por lo que produces y no por lo que eres? ¿Quién te impuso esas expectativas ridículas con las que te juzgas tan severamente? Y sobre todo, ¿por qué elegiste creerles? Lo social y lo psicológico no están separados. Ambas son causa y consecuencia el uno del otro. Y mientras no seas consciente del círculo que recorres entre ambos puntos, seguirás viviendo incapaz de comprender por qué por más que te esfuerzas, no encuentras satisfacción en tu vida. Por qué por más que logras, pareciera que nunca es suficiente. Quizás el problema no eres tú, sino que sigues creyendo que este sistema absurdo un día te recompensará, cuando claramente fue hecho para exigirte. ¿Qué significa vivir con sentido? ¿Es tener algo que perseguir? ¿Los logros son prueba de que estás viviendo con propósito? Entonces, ¿por qué no te sientes pleno? ¿Por qué cada vez te sientes más vacío? Una vez que la idea de heroísmo se institucionaliza, se vacía de sentido. Los héroes dejan de servir al pueblo y comienzan a servirse a sí mismos. One Punch Man nos ofrece varios ejemplos de héroes alienados con el sistema y cómo se han convertido en versiones distorsionadas del arquetipo del héroe original. Metal Knight representa la razón instrumental y la deshumanización tecnológica. No busca salvar vidas, sino perfeccionar su maquinaria. Cuando ve un meteorito a punto de caer en una ciudad, no ve vidas en peligro, sino una oportunidad para probar su maquinaria. Su frialdad refleja una sociedad que ha sustituido la compasión por la eficiencia. Atomic Samurai representa la mentira de la meritocracia. Él ni siquiera saluda a Saitama cuando lo ve llegar a las instalaciones de la asociación. Para él, solo quienes se encuentran en la cima de los rangos merecen su reconocimiento. Valida a los héroes por su rango y sus logros. Es el sujeto que se dejó llevar por la mentira de que solo el estatus y el rango te dan valor, que no cuestiona el sistema porque el sistema lo está beneficiando. Fubuki encarna el poder de las redes de influencia dentro del sistema. Su obsesión por reclutar héroes de menor rango habla de la lucha por el control y el estatus, más que del deseo de servir. Es una alegoría del narcisismo organizacional, la heroína que usa el heroísmo para alimentar su ego y su posición. Death Gatlin representa el resentimiento institucional. Su motivación proviene de la frustración ante la desigualdad del sistema. Sus esfuerzos están más enfocados en demostrar que los héroes de menor rango merecen respeto, no tanto por un impulso altruista. Representa la amargura de los héroes que fueron olvidados por el sistema que les prometió seguridad. King es la farsa del héroe mediático. Es uno de los héroes con mayor rango en la jerarquía, pero no tiene ningún poder. Accidentalmente le atribuyeron todas las victorias de Saitama y ahora lo consideran el héroe más fuerte del mundo, pero es un farsante. Es un símbolo de cómo la percepción
puede reemplazar a la verdad. Amai Mask aparenta ser el héroe que aprovecha su estatus para vivir como una celebridad, pero detrás de esa máscara cumple una función más maquiavélica. Es un héroe con poder de clase S que decidió quedarse en la cima de la clase A, según sus palabras, para que los héroes que no lo merecen no asciendan a la clase S. Es el control sutil que el sistema usa para evitar que cualquiera se infiltre en la jerarquía. Es el sistema diciéndole a los héroes que cualquiera que se haga fuerte puede llegar a la cima, pero justo antes les coloca un muro imposible de atravesar. Amai Mask es ese muro. Genos, a diferencia de los héroes anteriores, sí tiene una brújula moral que guía sus actos, pero su búsqueda está manchada por el deseo de vengarse del robot que destruyó su pueblo. Es el talento joven que escaló rápidamente la cima, pero que poco a poco empieza a obsesionarse con la idea de escalar en la jerarquía más que con la de ayudar a los desamparados. Estos héroes absorbidos por las instituciones representan el ideal de la modernidad, el tratar de ganarse la vida en vez de vivirla con significado. Si no tenemos cuidado con nuestro sistema de creencias, la búsqueda de sentido puede torcerse en una carrera por alcanzar logros y estatus. Convertimos a las estadísticas y los números en nuestro propósito. Les damos el poder de definir quiénes somos. O como decía Carl Jung, un día el mundo te preguntará quién eres. Y si no sabes responder, el mundo lo definirá por ti. Y ya que esta persecución por los logros y el éxito permite que cualquiera con algo de ambición se vea a sí mismo como el bueno de la historia, entonces cualquiera podía entrar y creer que su causa es la correcta. Incluso un monstruo. Al igual que la mente humana, la sociedad también posee un lado oculto que intenta reprimir con todas sus fuerzas. Una parte de sí misma que niega, pero que inevitablemente se manifiesta en síntomas neuróticos, en individuos que encarnan aquello que el sistema no quiso reconocer. Garou es ese ente desadaptado que no encontró sitio entre héroes ni villanos. Habita en un limbo entre la monstruosidad y la búsqueda de justicia. Busca reafirmarse ante un mundo que nunca lo miró, desafiando la figura del héroe, que lejos de darle protección, lo marginó y lo despreció. De niño, fue víctima de abusos e injusticias. Le colocaron la etiqueta de monstruo como una forma de marginarlo, pero él resignificó lo que significa ser un monstruo y creó su propia narrativa interna. Para él, ser un monstruo significa luchar contra las circunstancias, ser el marginado, que se esfuerza incluso si no es el favorito. Declara que los monstruos son los verdaderos justos, porque luchan desde la desventaja. Pero el monstruo siempre pierde contra el héroe, así que su manera de compensar esa debilidad no es dejando de ser un monstruo, sino convertirse en uno que ningún héroe pueda vencer. Garou presenta una conducta que Alfred Adler llamaba sobrecompensación, el cual es la exageración o engrandecimiento de una capacidad determinada que posee una persona con el objetivo de disimular o tapar otra que considera inferior. Compensa su debilidad de monstruo no dejando de serlo, sino convirtiéndose en uno que rompa con lo que dicta el sistema, siendo un monstruo que no pueda ser vencido por ningún héroe. El problema de la sobrecompensación es que al usarla partimos de la idea de que hay algo mal con nosotros, algo que necesitamos cubrir, y al reconocernos como individuos defectuosos, la baja autoestima y el autodesprecio se convierten en la base psíquica que permeará todos nuestros actos. Nunca nos sentiremos dignos de lo que ganemos, y cuando fracasemos, seremos severos con nosotros mismos, porque en el fondo nos seguimos percibiendo como individuos que no merecen nada bueno. Garou se identifica como monstruo, pero eso no significa que realmente lo sea. En realidad no busca el mal, sino recuperar el control y su dignidad. Pero al no poder reconciliar su dolor infantil con una identidad positiva, canaliza esa energía en forma de odio hacia el símbolo que representa todo lo que lo oprimió, el héroe. Declara que los héroes son los verdaderos villanos, porque ganan por favoritismo. Así, él se convierte en el protagonista que confronta a un sistema injusto que solo beneficia a unos cuantos elegidos y no a quienes realmente lo merecen. Garou encarna el arquetipo de la sombra, el cual es caracterizado por encarnar todos los aspectos reprimidos y negados de un individuo. En la sombra se encuentra todo lo que somos, pero que nos negamos a aceptar, que intentamos desesperadamente anular en nosotros. Y Garou representa todo lo que el sistema no puede aceptar como heroico. Alguien que fue marginado y débil, que viene de un lugar más apartado y oscuro. Y como el sistema es rígido y Garou no encaja en las métricas del héroe, entonces lo llama monstruo. Es la sombra que le recuerda al sistema todo lo que sus héroes son en el fondo y no quieren aceptar. Un montón de acomplejados, tratando de compensar algo con estatus y poder. ¿Quién eres si te quitamos tus logros?
¿Qué te queda cuando ya sacrificaste todo, incluso a ti mismo? Te dices que solo miras hacia adelante porque avanzas con determinación, pero la verdad es que te da miedo mirar atrás. Tienes miedo de mirar a los ojos al ser humano que solías ser, a la persona a la que hiciste pedazos por migajas de prestigio. ¿De qué te sirve lograr una meta si cada vez que lo haces, lo minimizas y te dices que no es tan importante? Si sientes que no lo mereces, ya ni siquiera estás luchando por llenar un vacío. Lo haces para no tener que mirarlo, pero sigue ahí. Confundiste la ambición con propósito y le diste el poder de definir cuánto vales. Intentaste ganarte la vida como si fuera algo que tienes que merecerte, como si tuvieras que ganarte el derecho de existir. Te convencieron de que tu valía dependía de ser el mejor, de ser reconocido, de no caer nunca. Pero no hay identidad más frágil que aquella que necesita ganar para existir. Mira detrás de ti. Nada te sostiene. Lo dejaste todo por promesas vacías. Y el día que caigas, nadie te va a sostener. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué era lo que buscabas? ¿Cuál era tu propósito?派閥、新人狩り、ランキング関係ねえじゃねえか。ヒーローなめんじゃねえぞこの野郎。いいかい埼玉氏、人生は当てのない旅だよ。新しい景色を見るためには自分で道を切り開くしかないんだ。ヒーローが逃げたら誰が戦うんだよ。勇気を強く持ち、誰かのために行動してこそヒーローの存在意義があるのではないか。人は闇に叩き落とされた時、光を求めるものなんだ。その光はどんなにか細くても小さくてもいい。ただそこにあるだけで希望が。勝てる勝てないじゃなく、ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。Saitama creyó que las dificultades habían acabado, pero en realidad solo cambiaron. El desafío ya no es salvar al mundo, sino seguir encontrando razones para hacerlo. Luego de que Saitama destruyera el meteorito y salvara la ciudad, los restos de este se esparcieron por toda el área, destruyendo gran parte de las construcciones. El daño fue mucho menor del que hubiera sido si el meteorito hubiera impactado. Aún así, los ciudadanos son incapaces de comprenderlo. Lo culpan de la destrucción y comienzan a abuchearlo. Su enemigo real no era el meteorito, sino la indiferencia y la ingratitud humana. Más adelante, Saitama entenderá que ser un héroe no siempre implica ganarse la admiración y los aplausos de las masas, sino en encontrar sentido en el deber mismo, soportar la incomprensión sin perder su propósito. Luego de derrotar al rey de las profundidades de un solo golpe, hay una voz entre la multitud que comienza a cuestionar la valía de los héroes. Al ver que este villano fue vencido con tanta facilidad, Saitama entonces toma la decisión de proteger la luz que sus colegas héroes encendieron, y no solo renuncia al mérito, finge ser un impostor, un oportunista que solo llegó para dar el golpe final, y así se entrega al sentido más puro del deber: hacer el bien aunque nadie lo vea, aunque lo malinterpreten. Desde la perspectiva de Viktor Frank, este momento encarna la voluntad de sentido en su forma más pura, en un nivel de entrega que llamó la autotrascendencia, el momento en el que el individuo se realiza no buscando satisfacción, sino entregándose a una causa mayor que él. Los placeres, las ambiciones y el reconocimiento son desplazados por un sentido con verdadera profundidad. Con este acto, Saitama trasciende su necesidad de euforia y emoción y se convierte en el sostén invisible de una esperanza colectiva. Protege la fe de la gente en los héroes, porque entiende que ser un héroe va más allá de ser el más fuerte. Se trata de inspirar, de devolverle la fe a la gente cuando se sienten débiles. Es la esperanza de que la dignidad humana siempre encontrará la manera de volver a levantarse. Por eso, el ciclista sin licencia no solo encarna la figura del héroe clásico, sino que la reivindica y la eleva. Él no necesita una herida que lo mueva,
porque sirve a un propósito más grande que sus propias fuerzas, el salvar la dignidad humana en cada golpe que se resiste. Recordar que nuestro valor no está en el resultado, sino en la elección de no mirar hacia otro lado. Desde la psicología existencial, su figura representa al individuo que ha trascendido la necesidad de un propósito externo, porque lo encontró dentro de sí mismo. No busca un sentido, porque él ya lo tiene claro. A pesar de que Camus declaraba que la existencia no tiene un propósito preestablecido, se negó a aceptar que el ser humano debía sucumbir a la desesperación. Él defendió que la mejor manera de resistir el sinsentido de la existencia es creando un sentido. Rebelarse contra el absurdo, contra la necesidad de que algo externo nos dé propósito, y ser nosotros quienes fundemos nuestro propio sentido. Es mirar las normas que buscan definirnos y responderles tajantemente que no. Es caminar cuesta arriba, con una sonrisa y un espíritu pleno. Dicho en sus propias palabras, la única manera de enfrentarse a un mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebeldía. Mientras alguien como Saitama se pregunta ¿para qué seguir?, el ciclista sin licencia responde porque alguien debe hacerlo. Porque un héroe no solo te salva, te devuelve las esperanzas de que todo estará bien. Es la luz que miras en la noche que te devuelve la certeza de que es posible brillar incluso en la oscuridad más densa. Es moverte por un propósito que te asciende a la comprensión lógica y te convence de que la bondad sigue siendo la mejor arma contra un mundo que cada vez se vuelve más desinteresado y cínico. Te recuerda que aunque no siempre puedes elegir las circunstancias, siempre tendrás la libertad de elegir quién quieres ser ante ellas. Que puedes elegir quedarte cuando todos se han ido, intentarlo cuando todos se han rendido, escuchar y comprender cuando todos juzgan. Ser un héroe es la elección que haces todos los días cuando eliges seguir adelante, incluso cuando el sentido no está claro aún. Es mirar en ojos ajenos un autorretrato y entender que formas parte de algo que es más grande que tú. Un convencimiento que cala dentro de ti, después de que entiendes que vivir tu verdadero propósito solo hará florecer tu vida y la de aquellos que te rodean. Entonces ya no habrá necesidad de forzar resultados, ni de caer en el papel de mártir, porque ser tú mismo será suficiente para salvar al mundo. Gracias por tu presencia y por llegar hasta aquí. Cada video que hago es una aventura y un descubrimiento, y saber que del otro lado de la pantalla hay alguien escuchándome solo lo hace más significativo. Y aunque me gusta mucho contar estas cosas, me gusta más conversar y conocer el punto de vista de otras personas. Así que compárteme tus reflexiones en los comentarios, todo lo que piensas, todo lo que sientes. Prometo que lo leeré con gusto. Si quieres apoyarme, puedes dar like, suscribirte, compartir. Esto ayudará a que este proyecto siga creciendo y llegue a más gente. Estoy orgulloso de lo que me han ayudado a construir. Me hace saber que voy en la dirección correcta. Sin más que decir, les agradezco de nuevo. Nos vemos.